Juan Silva, que ha negado conocer a Samir Villaverde. No sé, no conozco, en fin, claramente va a negarlo todo, pero el audio está ahí. Y empezó a circular este rumor, oye, pero ¿es un audio verdadero o no? ¿El Ministerio Público lo ha filtrado o no lo ha filtrado? Ya lo ha rectificado. El Ministerio Público ha dicho que es una transcripción fidedigna de esta conversación, de este audio que ha entregado Samir Villaverde. Ahora, lo que también sabemos a esta hora de la noche es la reacción o la primera supuesta reacción del presidente Pedro Castillo frente a esta revelación. Su asesora de honorem, Daniel Salaverry, ha dicho, el presidente está indignado, ha dicho. Indignado sin que signifique que acepte que los hechos son ciertos. A ver, el chiste se cuenta solo, francamente. El chiste se cuenta solo porque indignado se reclama del ministro al que blindó durante 7 meses de la mano del Congreso, no lo olvidemos, cuando ya se conocían estas denuncias de presunta organización criminal y que hoy las pruebas que empiezan a surgir las estarían corroborando. ¿De qué indignación nos habla? ¿Y qué más ha dicho Daniel Salaverry esta noche? Que el presidente, que ha sido citado para el 13 de junio para precisamente declarar sobre este tema, de que él lideraría esta presunta organización criminal, que quiere que se investigue hasta el final, ¿no? Que se sepa todo. Muy bien, de aquí al 13 de junio van a seguir apareciendo pruebas, evidencias, como la que nos adelanta esta noche Richard Apolo, porque ya llegó a la Fiscalía un nuevo audio de Samir Villaverde en el que se le escucha conversar con Bruno Pacheco. Bruno Pacheco en la clandestinidad, muerto de miedo y guardando silencio, protegiendo ¿a quién? Quizás a ese hombre que lo sabe todo, porque está la conversación con Pacheco en la que dice, yo aquí no doy ningún paso sin que el hombre lo sepa. ¿Quién es? Bueno, la cosa se cae de madura, que se lo cuente Richard Apolo. Atrás quedaron esos 7 meses al frente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al cual Juan Silva parecía atornillado y del cual fue despedido entre bombos y platillos, a pesar que sobre él las sospechas ganaban cada vez más fuerza. Por entonces a Juan Silva el canto de los mariachis parecía ser música para sus oídos. Sin embargo, cuando hace 2 semanas atrás no fueron los mariachis, sino Samir Villaverde quien cantaba ante la Fiscalía y entregaba incluso, como dijimos semanas atrás, un audio que evidenciaba ilícitos cometidos por la dupla Silva-Villaverde al exministro, aquel canto de su ex socio, ya no fue de su agrado. Y es que Silva Villegas podría, dicen, terminar en cualquier momento con un pedido de captura, al igual que el hoy prófugo exsecretario presidencial, Bruno Pacheco. En estos momentos, Bruno Pacheco y Juan Silva están en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque son operadores políticos de alguien, de un superior criminal y de un superior político a quien no pueden en estos momentos echar, salvo que estén tras las rejas. Y esa persona es Pedro Castillo. Nosotros entregamos a la Fiscalía todo aquello que la Fiscalía nos va requiriendo y todo aquello que puede servir para la defensa del señor Villaverde. Y una de esas últimas entregas por parte de Samir Villaverde a la Fiscalía se habría dado la semana pasada. Un audio de casi 1 hora de duración que ya ha transcrito la Fiscalía. Una conversación sucedida entre Samir Villaverde y el hoy prófugo Bruno Pacheco, cuando este último estaba a pocos días de abandonar su cargo de secretario presidencial, en medio del escándalo de los $20,000 encontrados en su despacho. Un audio donde por primera vez un enfadado y ofuscado Bruno Pacheco no solo se queja ante Samir Villaverde sobre la forma desmesurada como los chotanos, dice, quieren tomar varios ministerios. Tú metes gente a la mala sin que cumplan el perfil, eso es tráfico, y allí se van presos. Pero además, y esto es lo más importante para la Fiscalía hoy en día, por primera vez Pacheco, en este nuevo audio, habría hecho referencia a su entonces jefe inmediato. Yo todo lo que hago lo sabe el hombre. Yo no hago nada sin que el hombre sepa. Eso ya llevaría el presidente de la República, doctor. Bueno, yo no puedo revelar ese tipo de información, pues, reservada, pero tiene usted que pensar que no debe haber simplemente conversaciones. Tiene que haber algo más.
de mayor solidez para que el fiscal de la Nación haya solicitado abrir investigación a un presidente en ejercicio. Si uno de estas personas habla de un hombre, del hombre, un superior, por jerarquía y por lógica, el único superior de un secretario general de Palacio de Gobierno es el presidente de la República, y ese hombre muy probablemente sería Pedro Castillo. La designación de Juan Francisco Silva Villegas siempre fue un enigma. Y aunque por estos días haya dicho que ser conductor lo hacía experto para el cargo, lo cierto es que su experiencia como docente distaba muchísimo de esa mínima requerida para colocarse al frente de un ministerio tan importante y poderoso como lo es Transportes y Comunicaciones. Sin embargo, ser chotano de nacimiento y cercano al parecer al presidente Castillo le habría significado a Silva Villegas no solo convertirse desde el inicio del gobierno de Castillo en ministro de aquella cartera, sino permanecer en aquel puesto por 7 meses contra viento y marea, pese a la crítica y cuestionamientos. Silva parecía intocable para el mandatario. Y es que el paisano chotano del presidente de la República habría sido la cuota de poder de Castillo Terrones en cuanto a ministerios se refiere. Y fuimos pocos los que advertimos que en realidad se trataba de 2 cabezas criminales que se habían asociado para llegar al gobierno. Y hablo claramente de Pedro Castillo, que representa a una organización criminal, y a Vladimir Cerrón, que representa a otra. El ministro Juan Silva es parte de la cuota de Pedro Castillo y del magisterio en esta repartija, pero va con el aval y sin el veto de Perú Libre. Ya instalado en el cargo investiga la Fiscalía, Silva Villegas había buscado cómo lograr meter las narices, entre comillas, en cuanta obra se pueda. La más próxima, y ya encaminada, habría sido Puente Tarata 3, valorizada en casi 300 millones de soles. En aquel business, Samir Villaverde se presentaba ante Silva como el nexo entre las empresas y pagos de coimas a cambio de obras. El Ministerio de Transportes desde muchos años ha sido la caja chica de muchos gobiernos, y eso es cierto. Según la transcripción del audio entre ambos personajes, Villaverde se refería al exministro como don Juan o don Juancito. Aunque hasta hace pocos días atrás, cuando aún no salía a la luz la transcripción del audio entre Silva y Villaverde, el exministro negaba a los 4 vientos conocer a Samir Villaverde, ni en pelea de perros. Hay una contradicción absoluta en las versiones que ha dado el exministro Silva a algún otro medio de comunicación, como que le ha dado al Congreso, porque ¿cómo puede reunirse con quien dice no conocer? ¿Cómo conoció a Samir Villaverde usted? Yo no lo conozco, ¿En dónde se ha reunido con él? nunca me he reunido con él. Es ahí donde le juega pues una mala pasada la versión falaz, ¿no? O sea, cuando alguien comienza a tratar de ocultar lo que realmente sucedió con información que no es fidedigna, que no se ajusta a los hechos, es cuando no puede sostenerla en la medida que comienzan a aparecer elementos que desacreditan abiertamente esa versión. Esta transcripción desacredita la versión del exministro Silva. ¿Usted conoce a Samir Villaverde? Por los medios, ya, y por lo que se ha visto en unas diferentes formas, pero antes de no le he conocido. Silva se contradice constantemente en el Congreso, en la Fiscalía y en cada entrevista que ha dado, inclusive para este canal. Esto muestra que Silva no tiene realmente una posibilidad de dar una versión sin inculparse y sin inculpar a la cabeza del gobierno, a Pedro Castillo. Y es que la transcripción del audio de la conversación entre Samir Villaverde y el exministro Silva, sucedida el 4 de noviembre del año pasado, dejaría no solo claro la amistad existente entre ambos personajes, sino además habría dejado claro para la Fiscalía el negociado que pretendían armar dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de diversas obras, como carreteras, a las que Samir Villaverde se refiere en el audio como carreras, y también a futuras licitaciones, a las que se refieren como conservaciones. En cuanto a Puente Tarata 3, el audio revelaría la entrega de 100 grandes, es decir, 100.000 nuevos soles, que Samir Villaverde le habría entregado al exministro, señalando, según la transcripción del audio, que aquel dinero, llevado y entregado por Villaverde a Silva ese 4 de noviembre,
era un presente entre comillas de los empresarios tras la adjudicación de la buena pro de Puente Tarata 3. Acá me han mandado un presente para usted, 100 grandes para usted, un pequeño presente de una buena señal. Es la primera que me han mandado de Tarata, para que sepas que me lo han mandado con todo y maleta. Un dato respecto a los 100.000 grandes. Fuentes cercanas al Ministerio Público señalan que cuando hace 2 semanas Samir Villaverde entregó a la Fiscalía aquel audio de la conversación que sostuvo con Silva el 4 de noviembre del año pasado, donde le entregó 100.000 nuevos soles, supuestamente enviados como agradecimiento por empresarios que ganaron la buena pro de Tarata 3, Samir también le habría dicho a la fiscal hace 2 semanas que en realidad los 100.000 nuevos soles que entregó al exministro Silva eran de él, pero que le hizo creer lo contrario a Silva Villegas. Ante las presiones constantes, le dijo a la Fiscalía Samir, por parte de Silva, en cuanto al cobro de coimas, como el de Puente, Tarata 3. Bueno, lo único que sí podría decir es que en virtud de la transcripción, ese comportamiento que se evidencia es un comportamiento poco frecuente. Porque hasta que no hay un desembolso del Estado, normalmente, ni las comisiones ilícitas, que las pueden haber, ni las comisiones ilícitas, o sea, los actos de dádivas, ¿no es cierto?, de promesas indebidas, no se efectivizan. Y acá todavía no ha habido desembolso del Estado. Entonces, ese dinero no pudo haber salido del proveedor o de la gente que ganó, del consorcio. Bueno, eso es parte de la investigación. La situación de Juan Silva es muy complicada. Lo más probable es que en las próximas horas, si la Fiscalía mantiene una posición de buscar la verdad, tenga no solamente el impedimento de salida del país, sino sobre todo una captura, una orden de prisión preventiva, y esto permita que Juan Silva finalmente diga la verdad. La Fiscalía, a estas alturas, además de Samir Villaverde, contaría con otros colaboradores eficaces. Uno de ellos, al parecer el también encarcelado y exgerente de obras de Provías descentralizado, que tenía a su cargo Puente Tarata 3, Alcides Villafuerte, quien ante la Fiscalía habría corroborado la versión de Villaverde respecto a que fue Samir Villaverde quien le presentó al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva para hablar supuestamente de cómo manejar el direccionamiento de obras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué tan cierto puede ser eso? Bueno, lo único que podemos llegar a la conclusión es que el señor Villafuerte se mantuvo en su puesto. Nunca fue promocionado hasta después de que sucede el tema de Puente Tarata. La pregunta ahora es si acorralado, Silva Villegas esté pensando como lo hizo en su momento Bruno Pacheco, escabullirse y convertirse en prófugo de la justicia, o por el contrario, con el agua hasta el cuello, decidir ser colaborador eficaz. El presidente lleva más de 100 días ya sin dar entrevistas, sin rendir cuentas, y en una democracia eso es inaceptable. Mudo, además, ante esta transcripción, ya lo hemos dicho, ratificada por el Ministerio Público. Yo me pregunto si somos verdaderamente conscientes de que tenemos un presidente en ejercicio que está siendo investigado por encabezar una presunta organización criminal, que se preparó para tomar por asalto el Estado, usarlo como botín y traer gente mediocre para copar todas las instituciones, debilitándolas y llevándonos a una crisis de la que todavía no hemos tocado fondo. ¿Estamos conscientes de eso? Enhorabuena que el fiscal Pablo Sánchez decidió abrir investigación preliminar en el caso Puente Tarata 3, uno de varios que Zoraida Ábalos ha dejado en suspenso. Este es el que Pablo Sánchez ha decidido abrir investigación preliminar. Abogados constitucionalistas han dicho que el artículo 117 de la Constitución no impide que el presidente sea investigado. Y tiene que ocurrir así. La defensa dice no, que se detenga todo, y están usando todos los mecanismos que la ley le asiste para impedir esta investigación. ¿Qué hacemos? ¿Miramos para el costado? ¿Ignoramos que existe una posibilidad muy grande de que el presidente haya incurrido en delitos de corrupción y haya encubierto delitos de corrupción en el ejercicio del poder? ¿Miramos para el costado como está haciendo el Congreso de la República? Porque eso es lo que está pasando.
ha contratado o tiene los servicios de una asesora colombiana en política y comunicación, que ha dicho la señora María Trujillo, lo recoge hoy el diario El Comercio. El presidente entiende la importancia de rodearse de personas idóneas, profesionales y con experiencia en la gerencia política y gestión pública para lograr la transferencia del know-how para hacer más eficiente la gestión. Y si lo entiende, ¿cómo es que 10 meses de gobierno, el presidente Pedro Castillo ha cambiado a 32 ministros en 10 meses, incluyendo al que renunció hoy, el ministro Arce de Agricultura? De esos 32 cambios, el Congreso solamente ha participado en 3 por censuras, porque el Congreso se resiste a entender que es parte del problema y se aferra a su cuota de poder. ¿Nos va quedando claros? Se aferra a su cuota de poder, quiere seguir ejecutando sus agendas particulares y han abdicado de lo que la Constitución les otorga, el poder de hacer fiscalización y control político. Muy pocos son esfuerzos aislados que no alcanzan lamentablemente, porque la mayoría en el Congreso pretende no solamente opinar para el costado frente a lo que está haciendo el presidente Pedro Castillo con su desgobierno, con esta forma errática de ejercer el control del país, sino que ignoran también lo que les están diciendo las encuestas. 69% les dicen lárguense, que se vayan todos. Y pretenden, más bien, como me dijo a mí Mari Carmen Alba en una entrevista en el verano, hace algunos meses nada más, que en la eventualidad de que el presidente sea vacado o renunciara Irina Boluarte también, elección solamente de la plancha presidencial, solamente de presidente. Nosotros nos quedamos, ¿por qué no nos vamos a ir? Entonces el audio que se ha filtrado y que hemos escuchado de Mari Carmen Alba no reviste ninguna novedad. Me lo dijo aquí en día de la presidenta del Congreso, ellos se quieren quedar. Ellos no quieren irse. Está clarísimo, esto no es ninguna novedad. Lo ha dicho la presidenta del Congreso, es cierto, no es ninguna novedad, esa es su pretensión. Y entonces nadie quiere moverse. ¿Y quienes están arrinconados, hechos sándwiches, aplastados por esta situación? Los peruanos, todos. El proyecto de adelanto de elecciones requiere solamente de 66 votos para su aprobación. Nadie estampa su firma ahí. Nos va quedando claro entonces por qué las marchas que se convocan tienen esa asistencia rala, si en Lima el 85% de los limeños, que Lima concentra más de 10 millones de habitantes, y el 85% dice que se vaya a Castillo, ¿por qué no asisten y no son masivas estas marchas? No se quieren ir, no se sienten representados. ¿Dónde está ese liderazgo que permita una movilización masiva? No la hay, el Congreso no se quiere ir y seguirá haciendo de la vista gorda hasta que, yo me pregunto, o sea, ¿necesitarán el Vladivideo con los fajos de billetes? O sea, ¿no es suficiente con el audio escuchar al ministro Silva conversando con Samir Villaverde y escuchando cómo se le entrega el dinero? ¿Qué más se necesita? ¿Qué más se necesita? Un Congreso que no hace control político, que no fiscaliza, que sostuvo a este ministro durante 7 meses. Un Congreso lleno de niños muy disciplinados, ¿no?, que jalan agua para su molino a cambio de someter al país a esta mediocridad y además, aparentemente, a toda esta corrupción asquerosa, no nos representa. Cambiamos de tema radicalmente, porque les había prometido que teníamos cosas ya para distendernos. Y Lorena Ormeño estuvo con Christian Meyer, con 21 novelas grabadas, más de 10 películas, con sendas miniseries exitosas. Christian Meyer le dice a Lorena Ormeño que él sigue siendo un actor accidental, porque lo suyo